conocerla, pero ella me engañó con la persona que más confiaba. Nunca pensé que iba a escribir algo así en internet, pero ya no tengo a quién contárselo. Mis amigos están demasiado cerca de la situación, mis padres están emocionalmente destruidos, y yo estoy atrapado en una mezcla de rabia, confusión y una tristeza tan profunda que a veces siento que me está comiendo por dentro. Así que aquí estoy, desahogándome con un montón de desconocidos. Tengo 33 años. Mi esposa, o mejor dicho, mi futura ex, se llama Lucía, tiene 31. Mi hermano, Damián, tiene 35. Siempre creí que éramos una familia unida. No perfecta, pero sí estable. Yo confiaba en ellos dos más que en cualquier otra persona en el mundo. Nunca imaginé que serían precisamente ellos los que iban a destruir todo lo que tengo. Mi esposa y mi hermano siempre se llevaron bien. Eso es normal, creo. Lucía es sociable, divertida, habla con todo el mundo, y mi hermano siempre ha sido el carismático de la familia. Él es ese tipo de persona que entra a una habitación y automáticamente todo el mundo gravita hacia él. Yo siempre fui más tranquilo. Ni tímido ni inseguro, solo, más reservado. Durante años pensé que era hermoso que se llevaran bien. Muchas veces incluso dije, ojalá todos tuvieran una relación así con sus cuñados. Sí, qué irónico. Pero hace unos meses, algo empezó a sentirse raro. No puedo explicarlo de una forma lógica, porque no fue una sola cosa. Fueron detalles pequeños, insignificantes por separado, pero que juntos formaron una especie de alarma silenciosa que yo ignoré durante demasiado tiempo. Por ejemplo, dejaban de hablar cuando entraba a la habitación. Se reían de chistes privados que yo no conocía. Lucía empezó a arreglarse más cuando sabíamos que Damián iba a venir. Mi hermano me decía que estaba ocupado justo cuando yo le pedía ayuda, pero si aparecía si ella lo llamaba. Pequeñas cosas, cosas que uno piensa que son paranoías, hasta que dejan de parecerlo. La primera señal que me sacudió ocurrió hace 3 meses. Lucía y yo estábamos viendo una película. Ella dejó su celular en el sofá y fue a la cocina a buscar agua. Su teléfono vibró. Normalmente no soy de revisar nada, jamás en la vida he sido ese tipo de esposo. Pero esta vez, la pantalla se encendió y vi un mensaje tan extraño que me dejó helado. Entonces, si vas a decirle, Damián. Yo sentí que el estómago se me caía. No toqué el celular, lo juro. Solo me quedé mirándolo como si quemara. Cuando ella volvió, lo primero que hizo fue tomar el teléfono y bloquearlo con una rapidez que no había visto antes. ¿Quién era? Pregunté tratando de sonar casual, pero sentí mi voz temblar. Ah, solo mi mamá respondió. Sin mirarme, sin pestañear, sin darme tiempo de decir nada más. Fue la primera mentira directa. La primera grieta visible. Esa noche casi no dormí. Pero traté de convencerme de que seguramente era alguna tontería, algo relacionado con algún problema familiar, o algo personal que no tenía por qué involucrarme. Tal vez estaban planificando una sorpresa, o lo que fuera. Quise creerlo, quise aferrarme a esa idea. Dios, qué estúpido fui. El día en que mi vida se rompió fue hace 2 semanas. Aún puedo escucharlo, aún puedo sentir cada segundo en mi pecho. Lucía dijo que iba a visitar a una amiga. Yo estaba trabajando en casa y terminé más temprano, así que decidí ir a ver a mi madre, que vive a unos minutos. Pasé por un camino diferente al habitual y fue ahí cuando vi el carro de mi esposa estacionado afuera de un hotel pequeño. Mi corazón se cayó directo al suelo. No quería creerlo. Intenté decirme que quizás estaba ahí por otra razón. Una razón normal. Una razón que no me destruyera el alma. Pero entonces lo vi. Vi el carro de mi hermano estacionado justo al lado. Me acuerdo que sentí un hormigueo en las manos, como si todo el cuerpo se me adormeciera. El mundo entero se volvió ruido blanco. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado dentro del carro. Mi respiración era tan pesada que parecía que iba a desmayarme. Al final bajé, caminé hacia el hotel. Cada paso se sentía como si estuviera caminando hacia la ejecución. Cuando entré, la recepcionista me dio una mirada rara, como si ya supiera quién era yo, como si me hubiera visto antes, como si fuera un personaje que entraba tarde a su propia tragedia. No sé de dónde saqué la voz para hablar. ¿La habitación 204? Pregunté, tratando de sonar firme. Está a nombre de Lucía. La recepcionista dudó, bajó la mirada, y luego solo dijo, están arriba. No, ella. Están 2 personas. Mi esposa, mi hermano. No me acuerdo de subir las escaleras. Solo me acuerdo de que mi pecho dolía como si me hubieran apuñalado. Cuando llegué a la puerta, escuché risas. Risas de ellos. De las 2 personas que más quería. Mi visión se puso borrosa. Golpeé la puerta. Ellos se quedaron en silencio. Escuché como alguien se movía dentro. La manija giró. Mi hermano abrió la puerta. Mi esposa estaba detrás de él, en una bata del hotel. No tengo palabras para describir la expresión que tenían. Culpa, pánico. Y algo peor. Familiaridad. Como si esto no fuera la primera vez. No es lo que piensas, fue lo primero que dijo mi hermano. Siempre es esa frase. Siempre. Lucía intentó acercarse, llorando ya. Por favor, déjame explicarte.
Yo retrocedí como si me hubiera quemado. No, no me toques. Mi voz salió rota, como si me cortara por dentro. Y ahí, justo ahí, fue cuando me di cuenta de algo. Ellos no estaban sorprendidos de que esto estuviera pasando. Solo estaban sorprendidos de que yo lo hubiera descubierto. Damián estaba frente a mí, sin camisa, con esa cara de déjame arreglarlo que usaba cuando éramos niños y rompía algo. Pero esta vez no había un juguete roto. Era mi matrimonio. Era mi vida entera. Lucía, detrás de él, tenía las manos en la boca, temblando. Al menos, eso parecía. Ya ni siquiera sé si temblaba de miedo por mí o por lo que iba a pasarle a ella cuando todo esto saliera a la luz. Yo no dije nada durante varios segundos. Solo respiraba. Respirar era un trabajo casi imposible en ese momento. ¿Desde cuándo? Pregunté finalmente. Los dos se quedaron en silencio. Un silencio que decía demasiado. ¿Desde cuándo? Repetí, con una voz que no sabía que tenía, una mezcla de rabia y desesperación que quemaba. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas. Fue un error, solo pasó una vez. Damián la interrumpió. No tenías por qué decir eso así. Yo me quedé helado. Claro, ahí estaba. La confirmación. No era una sola vez. Me reí. No una risa normal. Era una risa vacía, rota, la risa de alguien que acaba de perder todo. ¿Me van a decir la verdad? ¿O quieren seguir jugando a ver quién miente más bonito? Ellos se miraron. Esa mirada fue una puñalada más. Una mirada que mostraba que se entendían, que hablaban un lenguaje que yo no compartía, como si yo fuera el intruso. Damián bajó la cabeza y dijo: no queríamos herirte. No queríamos herirte. El descaro. Me engañaron a mis espaldas, contesté. ¿Cómo se supone que no iba a doler? Lucía dio un paso adelante. Por favor, solo escucha, yo te amo. Retrocedí inmediatamente. Tú no me amas. Tú amas lo que te doy. Y a él dije señalando a mi hermano, tú lo deseas. No mezclen eso. Ella rompió a llorar. Pero yo no sentí compasión. Sentí asco. Asco puro. Damián fue el que habló primero. Hace 6 meses, dijo, sin mirarme a los ojos. Ahí lo tuve. 6 meses. 6 meses de ellos dos juntos a mis espaldas. 6 meses de verme a la cara, de comer en mi mesa, de abrazarme en reuniones familiares. 6 meses de mentiras, excusas, secretos. Fue un error, repitió Lucía, llorando. No queríamos que pasara, pero siguió pasando, terminé yo. Ella cerró los ojos. Error confirmado. La rabia subió tan rápido que me mareé. ¿Qué hacía aquí tu auto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lucía se cubrió la cara. Nos íbamos a despedir. Me quedé en silencio un momento, y luego dije. Así que estaban intentando terminar, teniendo sexo en un hotel. Ni siquiera me lo negaron. El dolor me dobló por dentro, pero seguí parado allí porque necesitaba escuchar hasta la última palabra. Necesitaba destruir por completo cualquier duda para poder alejarme definitivamente. ¿Me amaste alguna vez? Le pregunté a ella directamente. Lucía tardó demasiado en responder. Demasiado. Ese silencio, más que cualquier palabra, rompió mi corazón en pedazos pequeños. Sid susurró. Sí te amé, pero, yo me sentía sola. Tú estabas distante. ¿Distante? Reí. ¿Por qué trabajo para pagar la casa? ¿Por qué trato de construir algo para los dos? Eso es ser distante. Ella no respondió. Damián tampoco. ¿Y tú? Le dije a él, ¿qué excusa tienes? Damián tragó saliva. No estaba en mis planes. Pero, conectamos. Conectaron. Esa palabra me quemó más que todo lo demás. Mi propio hermano. Conectando con mi esposa. Mientras yo estaba ocupado en ser el hombre que debía ser para ella. Nunca había odiado a alguien más que en ese momento. Era un odio que me hacía temblar. No grité. No lloré. No los insulté. Solo dije. No me busquen. Y bajé las escaleras sin mirar atrás. Mientras salía del hotel, la recepcionista evitó hacer contacto visual conmigo. Supongo que ella sabía. Supongo que mucha gente sabía. Excepto yo. Cuando llegué al carro, mis manos temblaban tanto que no podía poner la llave en el encendido. Tuve que sentarme unos minutos para no romper a llorar como un niño. Mi esposa, mi hermano, juntos, en un hotel barato. Mientras yo seguía afuera, trabajando, siendo el idiota que confiaba. No sé cómo llegué manejando. Todo era borroso. Sentía como si hubiera una bolsa de cemento en mi pecho. Dolía respirar. Cuando abrí la puerta de mi casa, la casa que yo mismo había trabajado para tener, todo olía todavía a ella, a Lucía, a la mujer que había cuidado, amado, defendido. Me derrumbé en el sofá. Y ahí sí lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi abuelo. No era solo dolor. Era la sensación de traición más profunda que se puede sentir. Era saber que las dos personas en las que yo más confiaba se habían reído de mí, habían compartido algo a mis espaldas, habían hecho planes, habían mentido, habían vivido una relación paralela. Yo no existía para ellos. Solo era un muro más que tenían que esquivar. Me quedé así horas. Creo que lloré hasta quedarme sin lágrimas. Damián la llamó primero. Claro que sí. Yo no tenía fuerzas para hablar,
pero contesté igual. ¿Qué pasó? Preguntó ella. ¿Por qué tu hermano está diciendo que discutieron? Yo solo dije, mamá, Lucía y Damián me engañaron. Se hizo un silencio tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Mi madre rompió a llorar. Lloraba como si la hubieran apuñalado. No. Mi hijo, no. Y yo tuve que consolarla, cuando era yo el que estaba destruido. Nunca voy a olvidar algo que dijo. ¿Cómo pudo hacerte esto tu propio hermano? No supe qué responder. No había palabras. Mi mamá vino a mi casa esa misma noche. No me avisó. No preguntó. Solo llegó. Abrió la puerta con la llave que yo mismo le había dado hacía años, por cualquier emergencia, y me encontró sentado en el suelo de la sala, con los ojos hinchados y la mirada perdida. Ella me abrazó como cuando era niño y me caía de la bicicleta. Pero esta vez no había aradilas raspadas. Había un vacío enorme y oscuro donde antes estaba mi vida. Dime que esto no es cierto, susurró. Dime que tu hermano no haría algo así. No pude. No tenía fuerzas. Asentí. Mi mamá se llevó las manos a la boca y rompió a llorar. Literalmente cayó de radilas. Verla así fue casi tan doloroso como descubrir la traición. Lo crié para que fuera un buen hombre, sollozaba. ¿En qué fallé? Yo la abracé. Porque ella no tenía la culpa. Ninguna. Pero así es la traición, no destruye solo a una persona. Hace añicos a todos los que están alrededor. Mi papá llegó después de que mi mamá lo llamara. Él entró serio, sin llorar, sin gritar. Se sentó frente a mí y lo único que dijo fue, quiero escuchar todo. Le conté todo. Desde los mensajes sospechosos hasta el hotel. Mi papá no me interrumpió una sola vez. Solo al final suspiró profundo, como si envejeciera 10 años de golpe. Lo siento, hijo, dijo. De verdad lo siento. Luego, y esto fue lo que me partió el alma aún más, agregó. Siempre pensé que Lucía te merecía. Pero ahora veo que tú eras demasiado bueno para ella, y para tu hermano. Nunca lo había escuchado hablar así de Damián. Mi papá siempre había sido su fan número uno. Si esto es cierto, continuó, no quiero verlo cerca de esta casa. Ni cerca de ti. Fue raro sentir consuelo y dolor al mismo tiempo. Porque yo amaba a mi hermano. O al menos, amaba a la persona que pensé que era. El hombre que había ahí afuera, ese no era mi hermano. Era otra cosa. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, tocaron la puerta. Insistentemente. Golpe tras golpe, como si la casa estuviera a punto de derrumbarse. Mi mamá fue la que abrió. Lucía, vete, le dijo con una dureza que jamás le había escuchado. Necesito hablar con él, respondió ella, llorando, con esa voz quebrada que antes me movía el corazón y ahora solo me causaba repulsión. Yo estaba sentado en el sofá. Podía oír todo. Mi mamá no se movió del marco de la puerta. Lo que hiciste no tiene perdón, dijo ella. ¿Cómo pudiste traicionar así a mi hijo? Lucía empezó a llorar más fuerte. Por favor, solo déjenme verlo. Yo me levanté. No sé por qué. Tal vez necesitaba escucharla decirlo a la cara. Tal vez necesitaba destruir cualquier duda que quedara. Déjala a pasar, le dije a mi mamá. Lucía entró temblando. Tenía ojeras, los ojos hinchados, pero nada de eso me hizo sentir lástima. No después de lo que vi en ese hotel. Se acercó lentamente, como si yo fuera un animal herido que podía atacarla en cualquier momento. Yo, no quería que te enteraras así, te empezó a decir. Me reí. No pude evitarlo. ¿Así? Pregunté. Hay una forma adecuada de enterarme de que mi esposa se acuesta con mi hermano. Ella cerró los ojos, como si mis palabras fueran golpes. No es tan simple como crees, susurró. Será lo que tú digas, respondí, pero estabas desnuda con mi hermano en un hotel. Creo que es bastante simple. Lucía comenzó a hablar rápido, como si quisiera vomitar todas las excusas de golpe. Yo estaba confundida, tú estabas frío, nuestra relación estaba distante. No justifiques lo que hicieron, la interrumpí. No busques ponerme como culpable para limpiarte a ti. Ella se desplomó en la alfombra, llorando. Mi mamá quiso decirle algo, pero levanté la mano y la detuve. Quería escuchar hasta el final. ¿Qué pretendes ahora, Lucía? Pregunté. ¿Qué buscas viniendo aquí? Ella levantó la mirada llena de lágrimas. Quiero arreglarlo. Sentí una mezcla de asco, sorpresa y rabia. ¿Arreglarlo? Me reí. ¿Tú crees que esto tiene arreglo? Y entonces lo dijo. Lo peor que pudo haber dicho. Lo único que podía hacer la situación aún más venenosa. Fue un error emocional, dijo. Pero físicamente no pasó tanto como tú crees. Me quedé paralizado. ¿Quieres que me crea que se metieron a un hotel para hablar? Le dije lentamente. Ella bajó la mirada. Solo pasó, un par de veces. No fue algo constante. Ahí lo sentí. El quiebre. Ese punto donde el dolor se mezcla con la claridad absoluta. Lucía, dije con calma. ¿Cuántas veces? Ella no respondió. ¿Cuántas? Repetí, esta vez más fuerte. Su silencio fue mi respuesta. Demasiadas. Mi papá se acercó a nosotros y dijo. Lucía, será mejor que te vayas. Ella negó con la cabeza. No, por favor, yo lo amo. Yo cometí un error. Solo quiero. No fue un error, dijo mi papá. Fue una elección. Lucía lo miró sorprendida. Y entonces él añadió algo que me heló la sangre.
Y no creo que haya sido solo durante 6 meses. Lucía se puso tensa. Mucho. Mi papá la miraba como si tratara de leer su alma. Mi hijo siempre confió en ti. Siempre. Tú eras la última persona que él creía capaz de algo así. Pero yo no soy tan ingenuo. ¿Qué estás diciendo? Pregunté, sintiendo un escalofrío en la espalda. Mi papá respiró hondo. Que esto no empezó hace 6 meses, dijo. Tengo casi la certeza de que viene de antes. Lucía abrió los ojos como si la hubieran apuñalado. Eso no es cierto, gritó. Juro que no. Mi papá no le creyó. Yo tampoco. Algo en su reacción, demasiado rápida, demasiado desesperada, demasiado exagerada. Me dio una mala sensación. Y entonces mi papá remató con una pregunta que jamás pensé escuchar. Lucía, ¿te estás segura de que ese con Damián solo fueron un par de veces? Es la verdad completa. El silencio fue mortal. Lucía temblaba. Literalmente temblaba. Yo la miré. Sabía que estaba mintiendo. Lo sabía en el fondo del pecho. Pero no estaba preparado para lo que vino después. Ella dijo, no quiero hablar más de esto. Y se levantó intentando salir. Mi papá bloqueó la puerta. No hasta que digas la verdad, dijo él. Ella miró hacia todos lados, como un animal acorralado. Y ahí supe que había un secreto más grande. Algo peor. Algo que ella no quería soltar. Lucía, dije. Si hay algo más, dímelo ahora. Ella negó. No hay nada más. Pero sus ojos decían lo contrario. Eran ojos de alguien que escondía un pecado aún más profundo. Y yo sentí miedo por primera vez desde que esto empezó. Lucía se quedó paralizada frente a nosotros, con la espalda pegada a la pared y los ojos rojos como brasas. Era evidente que escondía algo. No solo por su expresión, sino por la forma en que agarraba sus manos, como si quisiera evitar que temblaran. Mi papá seguía bloqueando la puerta. Mi mamá estaba detrás de él, llorando en silencio. Yo estaba frente a Lucía, a solo 2 pasos, pero sentía que había un océano entre nosotros. Lucía, dije con una voz fría que no parecía mía, tienes 2 opciones. Decir la verdad aquí, ahora. O que yo la descubra solo, y te juro que será peor para todos. Ella apretó los dientes, como si algo dentro de ella estuviera rompiéndose. No hay más, susurró. Pero era mentira. Yo lo sabía. Mi papá lo sabía. Todos ahí lo sabíamos. Lucía, insistió mi papá. ¿Desde cuándo pasa esto con Damián? Ella ladeó la cabeza, como si el peso de esa pregunta la aplastara. Y entonces lo dijo. No de golpe. No en un estallido. Lo dijo en susurros, como si confesara un crimen que llevaba años escondiendo en lo más profundo de ella. Desde, hace 2 años. El silencio en la habitación fue tan fuerte que dolió. 2 años. 2 años. No 6 meses. No, un error. No, un par de veces. 2 años en Taros. Mi mamá cubrió su boca con ambas manos. Mi papá apretó la mandíbula hasta que los músculos del cuello se marcaron. Yo dejé de sentir las manos. Como si me hubiera convertido en piedra. ¿2 años? Pregunté con la voz quebrada. ¿Me estás diciendo que llevas 2 años acostándote con mi hermano? Lucía rompió a llorar. Yo no quería que pasara, pero, se fue dando, y no supe cómo detenerlo. Me reí. Una risa vacía, hueca, rota. ¿No supiste cómo detenerlo? Dije. ¿Sabes cómo se detiene? Con un no. Con no volver. Con no mentir. Con no ir a hoteles. Ella se cubrió la cara. Yo te amaba, balbuceó. Pero tú trabajabas tanto, yo me sentía sola. Y por eso te acostaste con mi hermano. Ella asintió entre lágrimas. Era increíble. Ridículo. Doloroso. Pero no había terminado. Porque entonces mi papá preguntó algo aún peor. Lucía, en esos 2 años te estuviste con alguien más. Lucía se quedó blanca. Una blancura enfermiza. Su respiración se aceleró. Sus ojos se abrieron más de lo normal. Fue suficiente. No hacía falta escuchar más. Yo caminé hacia ella lentamente. ¿Con quién más? Pregunté sin levantar la voz. Nadie, susurró. ¿Con quién más? Repetí. Ella negó con la cabeza. Pero su cuerpo decía otra cosa. Estaba temblando. Sudando. Al borde del colapso. Yo nunca había visto esa reacción en ella. Nunca. Lucía, te insistí. Dime la verdad. Ella respiró hondo. 1, 2, 3 veces. Y finalmente dijo la frase que me rajó el alma. ¿Hubo alguien más? Mi mamá soltó un grito ahogado. Mi papá apoyó una mano en la pared. Yo solo cerré los ojos. La traición ya no era una herida. Era una infección. ¿Quién? Pregunté sin mirarla. Lucía dudó. Miró al suelo. Luego me miró a mí. Un compañero de trabajo. Yo abrí los ojos. ¿Cuándo? Fue, antes de que empezara lo de Damián, dijo ella, limpiándose las lágrimas con la manga. Fue solo una vez, una noche, yo estaba mal, y... No sigas, la interrumpí. No quiero excusas. Quiero hechos. Ella tragó saliva. Pasó una vez, y luego me sentí tan culpable, que prometí no volver a hacerlo. Mi papá murmuró. Pero si volviste. Con mi otro hijo. Lucía no respondió. Yo intenté respirar. Mi pecho dolía. Dolía como si me hubieran clavado algo por dentro.
Así que antes de acostarte con mi hermano, ya me habías engañado con otro tipo. Ella asintió, apenas visible. Y después, con mi hermano por 2 años. Asintió de nuevo. Yo la miré, la observé realmente, y descubrí que no la conocía. No a ella, no a la persona que tenía enfrente. La mujer que yo creía amar era solo una máscara. Debajo había alguien vacío, alguien que traicionaba por costumbre, alguien que destruía vidas sin remordimiento real. Lucía volvió a caer de rodillas. ¿Podemos, por favor, hablarlo a solas?, pidió. Esto no debería ser frente a tus padres. Mis padres tienen derecho, respondí. Ellos también son víctimas de tu mentira. Mi mamá te consideraba una hija. Y tú estabas acostándote con su otro hijo mientras venías a almorzar los domingos. Ella lloró más fuerte. Yo no quería que esto pasara, yo te juro que te amé. No la detuve. Tú no sabes amar. Ella comenzó a negarlo una y otra vez. Hasta que dijo algo que me heló la sangre aún más. No quería perderte. ¿Perderme?, pregunté. ¿Qué se supone que tenías conmigo si ya estabas con otros 2 hombres? Ella abrió la boca para hablar, pero mi papá la cortó. Dímelo, Lucía dijo. ¿Qué querías de mi hijo? Ella respiró profundo y dijo la verdad más fea de todas. Seguridad. Y ahí entendí todo. ¿Todo? Ella estaba conmigo por estabilidad, por dinero, hogar, tranquilidad, por el hombre que nunca la iba a dejar tirada. Pero buscaba pasión y validación en otros. Primero en ese compañero de trabajo. Luego en mi hermano. Yo era el seguro. Ellos eran la aventura. Y ella lo dijo con la mayor naturalidad del mundo, como si fuera justificable. Tú eras, dijo entre lágrimas. Tú eras el hombre con el que quería estar para siempre. Pero Damián era, el hombre que me hacía sentir viva. Mi mamá gritó. Cállate. No digas eso. Lucía se encogió del susto. Pero yo no grité. Yo solo dije. Gracias. Esa es la verdad que necesitaba escuchar. Y entonces me levanté. Lucía, dije. Te vas de esta casa ahora. No mañana. No más tarde. Ahora. Ella se puso de pie rápidamente, histérica. No, por favor. No me dejes. Yo puedo cambiar. Podemos ir a terapia. Puedo hacer lo que sea. Lo único que puedes hacer, respondí, es irte. Ella agarró mi brazo. Mi mamá la apartó. No lo vuelvas a tocar, le dijo con el tono más frío que le he oído nunca. Lucía lloraba, suplicaba, se arrodillaba, repetía que me amaba, que había sido un error, que estaba arrepentida, que no sabía por qué lo hizo. Era un show patético. Un espectáculo de culpa mal actuada. Y yo lo veía todo. Pero ya no sentía nada. Se había acabado. Finalmente. Después de 2 años de traiciones. Después de un matrimonio construido sobre mentiras. Después de que mi hermano lo destruyera todo. Ya no quedaba nada que salvar. Pero mi papá se dio cuenta de algo. Cuando ella se fue, mi papá me miró y me dijo. Hijo, hay algo que debes hacer. ¿Qué?, pregunté agotado. Él tragó saliva. Necesitas una prueba. De paternidad. Me quedé congelado. Helado. Vacío. La frase cayó sobre mí como una bomba. Porque hasta ese momento, yo no había pensado en eso. Y la verdad es que yo sí quería hijos. Lucía siempre decía que aún no era el momento. ¿Qué quería esperar? Que no estaba lista. Y ahora entendía por qué. Ella tenía miedo de quedar embarazada. Y que el hijo no fuera mío. La casa quedó en silencio después de que Lucía salió. Ese silencio que no es paz, sino el eco de algo que murió. Mi mamá me abrazó fuerte, como si quisiera sostenerme para que no me desmorone. Mi papá se quedó quieto, mirando la puerta cerrada, como si aún esperara que alguien confesara algo más. Pero ya todo estaba dicho. O al menos eso creí. Al día siguiente, fui a la clínica. No sé cómo manejé hasta allá. No recuerdo los semáforos, ni la sala de espera, ni a la enfermera. Solo recuerdo mis manos temblando mientras llenaba un formulario que decía, prueba de paternidad. No había un niño involucrado. No estaba verificando nada actual. Pero necesitaba saber si alguna vez, en algún momento, ella había estado embarazada sin decirme. O si había intentado ocultar algo. El doctor me explicó que había formas de revisar ciertos marcadores, historial hormonal, ciclos alterados. Salí de la clínica sin sentir las piernas. Esa misma noche, mi papá me llamó. Me dijo que Damián había venido. No quiero verlo, respondí. Ya no tengo hermano. Pero él no se había ido. Estaba afuera, esperándome. Cuando llegué, lo vi apoyado en el auto de mi papá, con la cabeza gacha. Yo me acerqué sin prisa. ¿Para qué viniste?, pregunté. Su voz salió ronca, rota. Para pedirte perdón. Me reí. Una risa amarga. ¿Perdón? 2 años con mi esposa y crees que una palabra arregla algo. Damián levantó la vista. Tenía los ojos hinchados, pero no lloraba. Él nunca lloraba. Job dijo. Me enamoré de ella. Mi papá estaba detrás de mí y murmuró un insulto. Mi mamá se metió a la casa llorando. Yo solo respiré. Te enamoraste, repetí. De la esposa de tu hermano. De la mujer que venía todos los domingos, que comía con nosotros, que nos abrazaba, mientras tú te acostabas con ella. Él apretó los puños. Sé que no tiene perdón,
Pero tenía que decírtelo. Yo negué con la cabeza. No la amabas. Lucía no te amaba. Solo se estaban usando mutuamente porque los dos estaban vacíos. Damián tragó saliva. Tienes razón, susurró. Lo arruiné todo. No respondí. Lucía lo arruinó todo. Tú simplemente lo hiciste más fácil para ella. Él bajó la mirada. Solo quería que supieras que, la rompiste cuando la echaste. Está destrozada. Yo sentí un pinchazo en el pecho. Pero fue pasajero. No me importa, dije con frialdad. Si está rota, que aprenda a vivir con eso. Yo tuve que hacerlo por culpa de ustedes. Mi papá se acercó y puso una mano en mi hombro. Vete, Damián dijo. Antes de que lo empeores. Mi hermano se marchó sin mirar atrás. Y con él se fue otra parte de mí. Otro trozo de la familia. Otra historia que ya no tenía arreglo. 2 semanas después, recibí un correo. Respiré hondo antes de abrirlo. El doctor escribía. No existen indicios de embarazo previo en su historial hormonal. No hay rastros de ciclos alterados, ni restos que indiquen interrupciones. En resumen, nunca estuvo embarazada. Nunca. Quise sentir alivio. Pero no lo sentí. Lo único que pensé fue. Hasta para engañarme, fue cuidadosa. Vendí la casa. No podía seguir viviendo ahí, entre paredes que aún olían a ella y a lo que creí que éramos. Mis padres también se mudaron. Mi mamá se enfermó unos meses después, estrés, presión alta, ansiedad. No fue grave, pero la marcó. Damián dejó de venir a las reuniones familiares. Mi papá ya no pronuncia su nombre. Y Lucía. Lucía intentó buscarme varias veces. Llamadas, mensajes, correos, cartas. Nunca respondí. Supe que se mudó lejos, que perdió su trabajo, que cayó en depresión. No sentí satisfacción por eso. Tampoco dolor. Sentí, nada. Y ese fue mi verdadero final triste. No perdí solo a una esposa. Perdí a un hermano. Perdí una familia entera. Perdí la capacidad de confiar. Me quedé vacío. Por meses despertaba sin ganas de nada. Comía sin hambre. Respiraba por inercia. Pero el tiempo, aunque no cura, empuja. Un día, simplemente me levanté y pensé. No puedo seguir viviendo como una sombra. Decidí irme. Vendí lo último que quedaba. Guardé lo necesario en una mochila. Renuncié. Apagué el teléfono. Y me fui lejos. A un lugar donde nadie conocía mi historia. Donde nadie sabía mi nombre. No para empezar una vida feliz. Ni para encontrar un nuevo amor. Sino para dar el primer paso. Solo uno. El paso de decir. Ya no quiero vivir de lo que perdí. Quiero vivir de lo que aún puedo construir. Y así, sin gloria, sin lágrimas, sin un final bonito. Empecé desde cero. Solo. Cicatrizado. Pero vivo. Porque a veces, sobrevivir, ya es suficiente. Me fui del país sin mirar atrás. No fue una decisión impulsiva, fue una necesidad. Sentía que si me quedaba un día más en la ciudad donde perdí todo, iba a convertirme en un fantasma. Elegí el norte. No por algo simbólico. Simplemente quería un lugar donde el clima fuera distinto, donde las calles no me recordaran nada, donde los rostros fueran nuevos y el aire se sintiera como un comienzo que no pedía permiso. Llegué a un pequeño pueblo costero. Casas de madera descolorida, pescadores en las mañanas, olor a mar. El tipo de sitio donde nadie te pregunta por tu pasado porque todos cargan el suyo. Alquilé una habitación en una pensión barata, con una ventana que daba al muelle. Era pequeña, vieja, pero no tenía recuerdos. Y eso la hacía perfecta. Los primeros días fueron pesados, pero tranquilos. Hacía caminatas largas por la playa, me perdía en el sonido de las olas, trataba de enseñarle a mi cerebro a vivir sin sobresaltos. Un día, mientras caminaba cerca de los barcos, un hombre mayor me llamó. ¿Sabes manejar herramientas?, preguntó. Asentí. Mi papá me enseñó de niño. Ese hombre, Marco, tenía un pequeño taller donde reparaba barcos, redes y moutars viejos. Un negocio humilde, pero estable. Necesito manos, dijo. Pago poco, pero pago. Acepté sin pensarlo. Ese fue el primer día, después de mucho tiempo, en el que regresé a mi habitación cansado por algo que valía la pena y no por el peso de mis pensamientos. Los meses pasaron. Cada día era casi igual, pero por primera vez eso no me molestaba. Despertaba temprano. Arreglábamos moutars, lijábamos madera, remendábamos redes. Trabajar con las manos me hacía sentir útil de nuevo. A veces, Marco me contaba historias de pescadores, tormentas, amores perdidos, vidas duras. Historias que, de alguna manera, hacían que mi propia tragedia doliera un poco menos. En las tardes, caminaba por la playa, veía el sol bajar y pensaba en lo lejos que había quedado mi otra vida. Ese otro yo que fue traicionado, roto, devastado. Ya no estaba aquí. Aquí solo quedaba alguien reconstruyéndose. Una noche, durante una tormenta suave, me quedé mirando el mar desde el muelle. Las olas chocaban con la madera, la lluvia era ligera, el viento frío. Y de pronto me di cuenta. Por primera vez en años. Mi pecho no dolía. Ya no me despertaba recordando la infidelidad. Ya no pensaba en lo que me arrebataron. Ya no sentía ese vacío constante. Seguía teniendo cicatrices, sí.
pero ya no sangraban. Respiré hondo. Sentí el olor a mar. Y pensé, tal vez, todo este tiempo no necesitaba olvidar. Solo necesitaba encontrar un lugar donde recordarlo sin que me destruyera. Con el tiempo, Marco me ofreció algo inesperado. Quiero jubilarme, dijo mientras tomábamos café en el taller. Y este lugar, necesita a alguien que lo mantenga vivo. Lo miré sorprendido. ¿Quieres que me quede con el taller? Él sonrió. Eres buen tipo. Trabajas duro. No preguntas de más. Este lugar necesita manos como las tuyas. No pude responder de inmediato. Tenía un nudo en la garganta. Él continuó. No te estoy dando una herencia, ni un regalo. Lo comprarás, poco a poco. Pero quiero que sea tuyo. Esa noche, cuando regresé a mi habitación, me quedé sentado frente a la ventana, mirando las luces del muelle reflejarse en el agua. No lloré, pero sentí algo que no recordaba. Propósito. Aquí, en un pueblo que nadie visitaba, con un taller viejo, herramientas oxidadas y olor a sal. Tenía un rumbo. No era la vida que soñé. No era la vida que imaginé cuando me casé. No era la vida que pensé que tendría con mi familia. Pero era una vida mía, construida desde mis ruinas. Sin mentiras, sin traiciones, sin sombras. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo. Y así, lejos de todo lo que me hizo daño, lejos de la mujer que me hirió y el hermano que me traicionó, encontré un propósito nuevo. No un final feliz, pero sí un comienzo digno. Un comienzo limpio, honesto, propio. Un verdadero inicio desde cero.